me vais a permitir que haga una excepción, y es que no nos vamos a ir largo y tendido como en otros vídeos. El vídeo de hoy me apetece que sea algo más breve, pero también más intenso, y es que me apetece que sea un capítulo de disfrute mutuo entre vosotros los espectadores y nosotros los que estamos aquí con el coche que vamos a tener hoy. Así que bueno, vamos allá. ¿Y por qué os digo que este vídeo va a ser un poquito más corto de lo habitual? Bueno, pues básicamente porque es el tercer Lamborghini Huracán que pasaría por el canal. Y es que si recordamos, hacemos un poquito de memoria, exactamente hace un año estábamos probando el Lamborghini Huracán LP610. Es decir, la primera versión, la primera edición con la que se presentó el Lamborghini Huracán. Por cierto, os dejo por aquí arriba el enlace por si queréis verlo y queréis conocer algún detalle un poquito más técnico acerca de este coche. Como ya digo, hace un año probamos ese, hace un par de meses hemos estado en Dubái hemos tenido el Lamborghini Huracán Evo, es decir, la evolución de esa primera generación, y la verdad es que venimos fresquitos, venimos con ganas, pero es que entre el primer Lamborghini Huracán, ese que probamos hace un año, y este Lamborghini Huracán Evo que hemos probado hace un par de meses, entre medias hay un modelo especial para mí, que es la versión más radical, es el que nos faltaba. Es el Lamborghini Huracán Performante, el coche que tenemos hoy aquí con nosotros. El Huracán Performante, con permiso del nuevo STO que juega en otra división, es la versión radical y enfocada a unas máximas prestaciones del Huracán. Presentado en 2017, el Huracán Performante representa lo que el Superleggera fue para el Gallardo, es decir, un misil tierra-tierra enfocado para la pista y que magnifica aún más la esencia del Toro Bravo. Pero ¿cuántas veces me habéis oído hablar en todos estos años del sistema ALA? Sistema de ALA, esto es el sistema ALA. El conocido sistema ALA. El ALA, bueno, creo que a la vista queda que unas cuantas veces lo hemos mencionado, pero creo que hoy por fin llega el día de hablar largo y tendido del sistema ALA y vamos a ello. El sistema ALA, de sus letras Aerodinámica Lamborghini Activa, valga la redundancia, es un sistema de aerodinámica activa propia de Lamborghini y desarrollada por el propio Lamborghini, por la propia marca. ¿Y qué es el ALA? Bueno, pues el ALA es un sistema de aerodinámica activa que lo que hace es conductar diferentes flujos de aire para crear diferentes cargas aerodinámicas en distintos puntos del coche con la finalidad de hacer que el coche pues vaya más rápido a la hora de tomar una curva o incluso en diferentes situaciones, ya es decir, si queremos ir más rápido genera más carga aerodinámica en un punto, si estamos tomando una curva en el lado externo. Ahora lo vamos a ver. El sistema ALA se encuentra en dos partes del coche, diferenciados principalmente en la parte delantera, en la parte frontal y en la parte trasera. En la parte delantera, por supuesto, nos encontramos pues un frontal mucho más moderno que en la primera generación del Huracán, de ahí que encontremos pues estas formas algo más modernitas. Sin embargo, el sistema ALA se encuentra aquí dentro, hay unos flaps que lo que hacen es, bueno, pues que, como ya digo, dependiendo de la carga aerodinámica que queramos mandar a un punto del coche u otro, se abre y se cierra. Esto algunos os estaréis preguntando, bueno, no tiene nada más allá, no tiene ningún misterio más allá de otros sistemas de aerovectorización que tienen otras marcas, como puede ser Ferrari, como ya lo introdujo en el 488 pista, o en la Ferrari. Sin embargo, el sistema ALA tiene una particularidad y la vamos a encontrar en la parte trasera, de la que ahora vamos a hablar un poquito más. Pero la principal diferencia o la principal novedad con respecto a otros sistemas de aerovectorización, y en mi opinión personal la clave del ALA, la encontramos en la parte trasera. Y es que si nos damos cuenta, aquí lo que vemos son unos conductos de aire que en la versión del Huracán normal no encontramos. Todo esto tiene una finalidad, lógicamente, y es que por aquí entra el aire, aquí dentro hay unos flaps, al igual que hemos visto en la parte delantera, lo cual hace, bueno, pues que cierre o abra el flujo del aire. Y ojo, que aquí viene ya la guinda del pastel, la clave del ALA, y es que todo ese aire entra por aquí, por el interior del alerón, que es que esto ya es la leche. El alerón este está vacío, o sea, está hueco por dentro, no hay nada, y lo que hace es conductar ese aire que ha abierto y ha cerrado esos flaps para generar diferentes puntos de carga de aire en el coche.
Esto sale por aquí abajo, ahora os lo enseñamos, lo estaréis viendo en diferentes planos, pero ya digo, el sistema ala, este alerón tiene su motivo y lógicamente ha sido un punto de inflexión importante para Lamborghini, de ahí que lo haya seguido desarrollando. Ahora mismo se denomina ya ala 2.0 el sistema aerodinámico de aerovectorización, con el que incluye que tiene el Lamborghini Aventador SVJ, y como ya digo, para mí esta es la clave, la pieza clave del Lamborghini Huracan Performante. De ahí que hoy me haya gustado tanto comentaros cómo funciona todo este sistema de aerodinámica activa del propio Lamborghini. Pero antes haremos un breve repaso de lo que tiene este Performante aparte del sistema ala. El Performante es 40 kilos más ligero gracias al uso de la fibra de carbono forjada y su motor pasaba a ganar 30 caballos de potencia gracias a una toma de admisión mejorada y, por supuesto, un escape totalmente radical. Bueno, pues iniciamos ya la prueba de conducción al Lamborghini Huracan Performante. No sabéis el tiempo que llevo esperando esto, porque el Huracan Performante, a mí permitidme decirlo, pero de mis favoritos. Y sí, diréis, joder, Unai, ¿qué de favoritos tienes? No, este es mi favorito. Así que, bueno, como ya decía, hemos tenido un coche parecido hace muy poquito, pero sin embargo, como ya contábamos antes, esta es la versión radical del Huracan. Entonces, ¿en qué se diferencia principalmente? Bueno, pues que su reglaje, su puesta a punto y todo en general es un poquito más duro. Lo que más llama la atención es sobre todo que vamos aquí metidos, encajonados en unos baquets de carbono, que por supuesto pues hace de la experiencia que sea mucho más inmersiva en un coche de este tipo. Recordemos, motor atmosférico, 5,2 litros de un V10, 640 caballos, haciendo así un repaso rápido de lo que es este coche. Y bueno, básicamente recordar también, importante, una de las esencias de este coche, pues sobre todo que contamos también con una caja de doble embrague, la famosa LDF de Lamborghini, que para mí es pues uno de los puntos más característicos en comparación, por ejemplo, con su hermano mayor, el Aventador. Otra cosa curiosa del Lamborghini Huracan Performante es que en el año 2018 batió el récord en el circuito de Nürburgring como el coche de producción más rápido del momento. Sí que es cierto que hubo algo de controversia en el momento de batir el récord, ya que algunos comentaban que bueno, pues la forma en la que se habían tomado los tiempos no era la correcta y hubo algo de polémica. Un poquito más tarde apareció el Porsche 911 GT2 RS para quitarle el título y tuvo que aparecer el hermano mayor sacando pecho, el Aventador SVJ, para decir, oye, aquí estamos nosotros, no te pases de listo, y le quitó el récord en el circuito de Nürburgring. Esto del Lamborghini es una experiencia única, es que tenéis que vivirlo todos en algún momento, por Dios. Es que ese señor que nos acaba de ver iba sonriendo, es que es único lo de estos. Qué pasada, qué pasada. Ay. ¡Qué maravilla de coche, madre mía!
solo lo transmiten estos coches, es un entorno en el que te sumerges en un momento, sonido, la sensación esa de brutalidad que tiene, una estética, un porte único, que tú tienes un Lamborghini y llegas a un sitio y es como, ¿quién coño es este tío? Porque es una estética única, un porte impresionante. Y luego ya, si hablamos de conducción, pues ya qué sonido, cómo acompaña, como ya digo, es parte de la inmersión de la conducción que tienen estos coches. Y además la versión performante, que es que la notamos mucho más dura, mucho más agresiva, una puesta a punto mucho mejor. Y por supuesto hay que tener en cuenta que estamos ya no solo llevando una maquinaria muy potente, sino que además llevamos trabajando un montón de tecnología a nuestras espaldas sin darnos cuenta, como es el sistema ALA. Auténtica pasada, esta es la esencia única que tiene un Lamborghini. Qué pena me da, chicos. Qué locura. Espero que os haya gustado a todos. Una experiencia impresionante. El Huracán Evo estuvo bien, pero esto otro nivel, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Adiós. Huracán LP 610-4, la primera versión del Lamborghini. ¡Epa! Hola, buenos días. Cosas del directo.